Muy buen día tengan todos ustedes, agradecidos de que nos escuchen y pongan toda su atención. Mi nombre es Alejandro Juárez Zagal, Ejeca Tezcaucelot, médico tradicional, IGMEN, Maya, y estamos muy honrados de que nos escuchen y que nos pongan todo lo que escuchen lo que estamos llevando a cabo. Estamos en Casa Maya y pues vamos a hacer una invitación para llevar a cabo todo un proceso de integración a lo que era nuestra parte ancestral, que es muy importante. ¿Por qué es importante la medicina tradicional? ¿Por qué es importante volver a las raíces? Eso es fundamental. Me tocó a mí, de alguna forma, tener que salir del país para entenderlo y ver otro tipo de actividades, actitudes y maneras de ver la vida de otras culturas que sí conservan raíces. Y es muy diferente esa labor que realizan ellos a lo que nosotros estamos haciendo. Uno entiende fuera del país que nosotros como sociedad estamos desraizados. No tenemos un sentido de pertenencia. Y por ello la gravedad y la situación que pasa a la sociedad es muy notoria. Ahora, dentro de lo que es Cali Mexica, tenemos la posibilidad de poder impartir cursos y que quiero presentarles en esta ocasión a una de las alumnas de Medicina Tradicional Maya a la cual le cedo la palabra. Gracias, maestro. Muy buen día. Mi nombre es Masatsin y soy estudiante de Cali Mexica y pupila del maestro Alejandro. La medicina tradicional es muy importante en nuestra vida porque tiene que ver con un sentido de sanación. Nosotros invitamos a cualquier persona que se integre a estudiar, no para que se enfoque a tener una manera de obtener ingresos, sino para que se preocupe y voltee hacia adentro de sí, y que si tiene la necesidad de ayudar y servir a otras personas, primero tiene que empezar a sanarse. Ese es un trabajo muy complejo y muy difícil. Al menos ese es uno de los objetivos de Casa Maya y uno de los objetivos particulares propios como profesor. En este caso tenemos a María Fernanda, que me gustaría saber qué ha sido en ti la experiencia de participar dentro de lo que es la medicina tradicional maya. Ok, bueno, pues para mí ha sido como una puerta, que te abren así una puerta para el conocimiento. Y está complicado, la verdad es muy complicado aprender, porque algunas cositas como que no se te graban, otras pues no. Pero una vez que lo entiendes, empiezas a sanarte a ti mismo, a comprenderte a ti mismo y a entender a las demás personas. Es un proceso, si se puede decir. Bueno, nosotros invitamos a los alumnos primeramente a que se conviertan en terapeutas, y poco a poco pues se les va dando una técnica. Esta técnica les va a permitir llevar a cabo pues un trabajo no rutinario, pero sí una mecánica para poder ayudar a otras personas. Pero poco a poco esta persona o este alumno va entendiendo que para poder hacer una transformación primero tiene que empezar en su vida. Si no logra hacer esa transformación en su vida, es muy difícil que pueda llevar a cabo este proceso hacia afuera. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. No requerimos formar ni masajistas ni terapeutas. Nuestro trabajo y nuestro compromiso es crear sanadores. Eso es muy diferente, porque en este trabajo pues ya lleva otro tipo de cuestiones. ¿Sí lo has entendido así, Fernanda? Sí, sí, me costó, pero sí, lo entendí así y lo relacioné con unas cositas que comprendí por ahí, ¿no? Hay varios aspectos que tenemos que tener muy bien definidos. Uno de ellos es que todo el conocimiento ancestral
está basado principalmente en tres aspectos. Uno es la cosmogonía, esa visión de la creación. Otra es la métrica de esa cosmogonía, que es a través de la calendárica, es decir, marcar periodos, marcar etapas que son cíclicas, que no son lineales, y la otra es la numerología. Estos tres trabajos nos van a permitir entender que el ser humano y nuestro organismo está compuesto justamente de aspectos matemáticos muy precisos. Y esto nos va a dar a entender muchas cuestiones. Podríamos entender muchas cosas hacia afuera, la creación de atuendos, por ejemplo, que bellamente se manejan, por ejemplo, como lo tiene ahorita Fernanda, y las construcciones que se llevaron a cabo. Pero antes de eso, primero tenemos que entender este trabajo que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un ombligo. El ombligo nos va a permitir de alguna manera desarrollar la vida y tener un elemento en el que nosotros podamos ser orquestadores. Si este ombligo que está afuera lo ponemos hacia adentro, vamos a ver que justamente lo que primero inicia en la vida es esta formación de un ombligo a través del cordón umbilical con mamá. Y poco a poco, de manera sistemática, se van formando los órganos, primero uno, después otro, y así va llevando a cabo todo un desarrollo. Eso, si lo vemos hacia afuera, es lo que hicieron nuestros ancestros. Crearon ombligos y poco a poco fueron plasmando y creando diferentes tipos de lugares que eran importantes para ellos que se activaran, porque es muy claro, y creo que esto sí se ha visto mucho en clases, así como es afuera es adentro y así como es adentro es afuera. Y esta parte, no sé si quisieras platicar algo al respecto, Fernanda. Pues a mí me ha enseñado mucho a trabajar con los rumbos, porque también hay partes del cuerpo que se trabaja con rumbos. Y justo lo que decía el maestro, ¿no? Es ser terapeutas. No solo porque se me fue la idea, pero es no solo damos masajes, sino que también te podemos ayudar emocionalmente, físicamente y mentalmente. Es maravilloso. Es trabajar con tus rumbos, trabajar con con tu consciente y con todo. O sea, es magnífico, es maravilloso. Bueno, pues nosotros estamos encantados de que, como Fernanda, vengan muchas personas y entendamos que realmente tenemos que ir cimentando nuevamente nuestra vida, y cada una de las clases son ladrillos que se van colocando hasta formar una muralla muy importante que nos va a fortalecer y nos va a permitir salir adelante. Este trabajo es muy bonito porque es clase por clase, hora por hora, tema por tema, y esto nos permite crear esa construcción que necesitamos tener dentro de nosotros. Pero si esa construcción no tiene simientes, es lo que queremos dar a entender. Por más grandiosa que sea, se nos viene abajo. Sí. Se viene abajo bien fácil. La cimentación es muy importante, el entender qué motivo tenían nuestros ancestros para hacer toda la grandeza que hicieron. Eso es muy importante. Ahora que conoces zonas arqueológicas, ¿qué ves en ellas? Magia. Se transforma totalmente. Me acuerdo que ya ve que le comenté que fuimos a Copalillo. Me lo imagino así todo, no sé. Me gustaría que los volvieran a reconstruir, pero es imposible. Pues no. Pero hay la estructura de Teotihuacán, me parece, es la columna vertebral. Está la Teocalli del Sol, de Teonatiuh, que es el cerebro. No, el corazón. No, el corazón, pero sí. baja. A ver, vamos a localizarlo bien. Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más grandes que existen en el mundo. Una extensión
arriba de 3 kilómetros de sur a norte. A lo largo de ese sur a norte está una espina dorsal o lo que mal se conoce como calzada de los muertos, y a lo largo de toda esa calzada de los muertos hay 33 templetes. Esos 33 templetes están divididos en 7 niveles, de sur a norte, repito. Son 3 grados más o menos los que tiene esta formación. Entonces van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el séptimo ya viene una explanada muy grande en donde está hacia el oriente, por donde nace el sol, está justamente el Teocalli del sol. Y hacia el norte está el Teocalli de Mestlio, de la luna. La luna representa la parte del cerebro y el sol representa el corazón. La espina dorsal está dividida en 33 templetes porque tenemos 33 vértebras y está dividida a su vez en 7 niveles porque hay 7 glándulas principales de secreción interna que hacen toda la función química dentro del organismo. Así que un teocálita inmenso, una zona arqueológica, realmente no era un adoratorio, no era un lugar en donde uno se fuera a meditar. Era una representación de un ser humano en diferentes perspectivas, porque cada zona arqueológica representa y es un esquema de salud. Pero Teotihuacán, que es el más grande, pues es una persona completamente recostada. Todavía hace 30 años a mí me tocó conocer la parte de adentro de Teotihuacán, los túneles que están abajo. Entonces, esto me permitió de alguna manera entender todos los movimientos que hacemos dentro de una terapia con una persona. Es lo que hicimos, por ejemplo, hace unos momentos que atendimos a una persona, a un paciente, realizamos toda una reestructuración en base a esa información que nosotros tenemos, pero siempre va de sur a norte. Y lo que comentábamos hace ratito, nosotros en el momento en que nos convertimos en sanadores, nos hacemos como una persona que puede otorgar luz. Y el paciente es un elemento receptor que se convierte como si fuese nuestro planeta, la Tierra. Y nosotros le estamos trabajando para que genere vida. Estamos moviendo, removiendo y quitando y poniendo y alejando y ajustando para que ese organismo pueda de alguna manera desempeñar una mejor función. Eso es lo que hacemos nosotros y esa es la invitación que nosotros tenemos. Ahora sí ya quedó más clarito, ¿verdad? Ya está, perfectamente claro. Y viendo esto, pues uno dice, pues hay mucho que aprender, ¿verdad? Sí, bastante que aprender. Maestro, díganos usted. Ay, lo interrumpí. No, adelante. ¿Cómo es su experiencia al enseñarle a personas? ¿Qué le parece? Bueno, es un compromiso, más que otra cosa, es un gran compromiso. Si alguien recurre a mí en busca de conocimiento, en principio yo dentro de mí digo, ¿quién soy? ¿Quién soy para dar? Pero si de alguna forma sirve la experiencia y el caminar en esta vida, con mucho gusto comparto lo que he recibido. Y obviamente eso me compromete. Ese es un gran compromiso como profesor. Lo mismo como papá, como cualquier persona que asume un papel en la vida. Si no lo tomamos en serio, con seriedad y con respeto, con responsabilidad, no podemos hacer mucho. Yo creo que de igual manera también es la exigencia que uno también pide a un alumno. Comprométete. Me comprometo a cambiar para darte lo mejor de mí, lo mejor de mi experiencia, para que de igual manera también a ti te permita hacer un cambio. Y es muy triste, en este caso como profesor, si yo veo que un alumno da tumbos, da tropiezos, se estanca, digo, bueno, algo estoy haciendo mal. Nosotros buscamos que de igual manera también los alumnos sobresalgan,
El día de ayer me tocó ver una representación de un curso de verano que se hizo allá en Azcapotzalco. Durante 30 días los niños se prepararon en cantos, en danza, en artes marciales y teatro, para que al final de los 30 días expresaran, y también juego de pelota, expresaran el resultado de esa vivencia que tuvieron. Nos quedamos sorprendidos todos los que estuvimos cuando vimos esa demostración tan importante. Hicieron una demostración de el nacimiento de Huitzilopochtli, porque hicieron yo hubiera jurado que tenían un año al menos en preparación. Un mes tenían y los vimos cambiados. Las personas que presenciamos esa exhibición que hicieron nos quedamos sorprendidos justamente por lo que puede hacer nuestra medicina tradicional, nuestro conocimiento ancestral por una persona. Nos puede hacer superdotados, pero ahora eso depende de cada uno. Por eso la vida nos dio el libre albedrío y nos da a elegir siempre. Y hay siempre dos caminos. Uno tiene que elegir. En este caso, ¿tú has visto estos dos caminos, Fernanda, como estudiante? Sí, lo vuelvo a repetir, me costó mucho trabajo porque pues yo me sentía como dispersa, yo no sabía dónde pertenecía, pero ya asociándome, metiéndome, comprometiéndome, es cuando encuentras tu camino y dices, creo que de aquí soy, o aquí voy a avanzar mi camino, ¿no? Es pues, más que nada compromiso, porque si no te dan ganas de hacerlo o no quieres hacerlo, pues ¿por qué estás acá? No, o sea, pierdes tu tiempo y lo puedes ocupar en otra cosa, pero si de verdad te interesa, si de verdad te vas a comprometer, adelante. O sea, el camino puedes recorrerlo y puede que alguien te acompañe. En este caso, el maestro Alejandro me está acompañando y tengo personas que también me están acompañando y me están ayudando muchísimo. Pues ahora, pues el compromiso, mi compromiso y tu compromiso es para con estas tierras que nos vieron nacer, este planeta que pide mucho de nosotros también. Y es un cambio. Ahora, lo que nosotros queremos hacer justamente, y comulgamos mucho con Kali Mexica, justamente en ello. La sociedad necesita una transformación y esa transformación debe ser desde los cimientos. Y realmente si queremos hacer algo por la sociedad, realicémoslo. Está en la posibilidad. Hay muchos cursos que Kali Mexica tiene para que nosotros podamos llevar a cabo ese desarrollo. Pero principalmente el trabajo más importante es en casa, es en la familia, es en la calle, porque allí es donde nosotros nos vamos a templar. Porque si no, miren, el trabajo tendríamos que hacerlo en una montaña como ermitaños, allá solitos, y no supieran nada de nosotros. Pero la sociedad es la que nos está forjando, es la que nos pide también ayuda y es con la que tenemos que comulgar. Creemos sociedades, creemos fraternidades, se escucha feo porque eso no es nuestro. Creemos hermandades, que eso de alguna manera nos permite fortalecernos y crear algo en conjunto. Entonces, de mi parte, adelante México, que hay mucho que hacer. Y adelante, Fernanda. Adelante a todos. Que tu sociedad espera mucho de ti. Ok. Los invitamos a ver los próximos podcasts que van a salir.